Bueno, muy buenos días para todos. Les agradezco su asistencia virtual y espero que lo que escuchen en el día de hoy sea importante para ustedes, que puedan sacarle bastante fruto, que podamos compartir un espacio donde esté abierto el debate, donde ustedes puedan aplicar las cosas que alguna información que se puedan llevar de aquí para aplicar en su práctica pedagógica. Bueno, esta fue una investigación que se realizó en el marco de la especialización en educación matemática que realicé en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La hice con autoría de la profesora Sandra Janet Segura y fue dirigida por Jorge Rodríguez Bejarano. El título es una propuesta para la superación de sesgos en el razonamiento probabilístico y les voy a contar un poco cómo fue que nació esta idea. Entonces, lo primero es ¿por qué nos centramos en el pensamiento aleatorio? ¿Por qué si nosotros teníamos para escoger 5 pensamientos, dijimos vamos a trabajar en el pensamiento aleatorio? Y pues básicamente es un diagnóstico a nivel institucional y también un problema que nosotros habíamos percibido a nivel nacional. Y es que este es uno de los pensamientos que menos se trabaja en el aula de clase. Nosotros tomamos como base resultados que se habían hecho de pruebas externas en el colegio. Nos dimos cuenta que los estudiantes tenían los más bajos resultados en este componente. Tomamos como base resultados del año 2004. Recordemos que en el año 2004 lo que el ICFES evaluaba eran cuatro ejes: conteo, medición, variación y aleatoriedad. Y en el eje de aleatoriedad se encontraban los más bajos resultados. Entonces, nos dábamos cuenta también que nosotros como docentes carecíamos de una formación que nos permitiera llevar a cabo prácticas para que los estudiantes pudieran desarrollar el pensamiento aleatorio de buena manera y que nosotros también debíamos formarnos allí. Entonces dijimos, vamos a desarrollar nuestra investigación aquí en este campo, sabiendo que el pensamiento aleatorio se centra básicamente en dos disciplinas, que es la probabilidad y la estadística, y que los lineamientos curriculares como tal dicen que es importante que los estudiantes desarrollen el pensamiento aleatorio a partir de la exploración y la investigación, un trabajo conjunto que se desarrolla entre estudiantes y docentes, donde se exige que haya modelación de fenómenos físicos, que haya estrategias para simular experimentos y que todo el tiempo se estén haciendo comparaciones y evaluaciones de hipótesis, lo que de otra forma se traduce como desarrollar la resolución de problemas en el aula. Entonces lo que nosotros queríamos era cómo podemos, a través de la resolución de problemas, poder contribuir al desarrollo del pensamiento aleatorio en los estudiantes. ¿Qué era lo que nosotros veíamos? Como yo les anticipé, la probabilidad es la disciplina que menor trabajo en didáctica tiene respecto a las demás. Es decir, nosotros podemos encontrar trabajos muy ricos respecto al desarrollo del álgebra, muchísima investigación respecto a la aritmética, pero no tanta investigación, digamos, en ese momento. Y pues dadas también los pocos avances que teníamos en ese momento respecto a ahora, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la didáctica de la probabilidad. Pero nos habíamos encontrado con que es posible que desarrollando la resolución de problemas en el aula con la intención de poder contribuir al pensamiento aleatorio, podríamos nosotros inducir de manera no intencionada a que los estudiantes tuvieran sesgos en su razonamiento probabilístico. Más adelante, cuando veamos el mapa conceptual, les voy a explicar en qué consiste cada uno de esos sesgos. Lo importante aquí es que nosotros no solamente queríamos desarrollar la resolución de problemas, sino queríamos que esa resolución de problemas no llevara a que los estudiantes desarrollaran de mala manera el razonamiento probabilístico o los conceptos elementales de la probabilidad. Entonces ahí es donde se centra nuestro trabajo. Lo que nosotros queremos hacer es poder desarrollar unas condiciones especiales
que debería tener esa metodología de aula, la resolución de problemas, para poder evitar que los estudiantes desarrollen sesgos o heurísticas incorrectas en el razonamiento probabilístico. Entonces tenemos los siguientes objetivos de nuestro trabajo. Un objetivo general que consiste en señalar condiciones necesarias en la resolución de problemas para la superación de sesgos en el razonamiento probabilístico de los estudiantes de educación básica y media. Entonces, queremos que a partir de la resolución de problemas y con unas características específicas podamos aportar al trabajo de los docentes para que los docentes lleven de buena manera un trabajo en el desarrollo de la probabilidad de los estudiantes, que se traduce en los siguientes objetivos específicos. Lo primero es proponer una secuencia de actividades, ya más adelante vamos a ver cómo cambia un poco esto. Inicialmente era proponer una secuencia de actividades de aula para que esto se dé, y de otra forma hacer específico la caracterización de la resolución de problemas como estrategia metodológica para la superación de sesgos en el razonamiento probabilístico. Digamos que en este momento no teníamos muy claro a qué tipo de estudiantes nos íbamos a dirigir, pero sí queríamos hacer una intervención de aula y queríamos documentarla. Para hacerlo, entonces lo primero que se tiene que hacer en investigación como regla es mirar qué se ha dicho, qué se ha hecho respecto al tema que nosotros vamos a abordar. Entonces nos encontramos con unos trabajos muy particulares. El primero que no nos llamó tanto la atención para hacer la intervención, sino que simplemente referenciamos en ese momento. Un trabajo de Ian Hacking que desarrolló en 1995 que se llama El surgimiento de la probabilidad. Digamos, es un trabajo muy importante, pero nosotros no nos dábamos cuenta en ese momento de cuán importante era. Y el trabajo lo que decía era, para poder establecer la probabilidad como disciplina, se pasó por diferentes debates en el desarrollo de la humanidad. O sea, aceptar la probabilidad dentro de las matemáticas fue algo que apenas se llegó a dar en el siglo XVIII. ¿Sí? Muchos matemáticos se rehusaban a aceptar la probabilidad dado su carácter no determinístico como una disciplina dentro de la matemática. Por otro lado, entonces nosotros teníamos que investigar qué se había hecho respecto de la didáctica de la probabilidad y del razonamiento y el pensamiento aleatorio en la escuela. Entonces nos encontramos con trabajos como por ejemplo el de Piaget y Nelder en 1951, donde ellos decían que para que el estudiante desarrollara un buen razonamiento en probabilidad debía pasar por la etapa de las operaciones formales. Una afirmación que fue refutada por Fishbein, que decía que no necesariamente los estudiantes tenían que pasar por esta etapa, sino que desde las operaciones concretas era posible desarrollar algunos trabajos. Y habían unas personas que se habían especializado en investigar unos errores en el razonamiento probabilístico de las personas. Y entonces ahí es donde comenzamos a descubrir qué es lo que se ha dicho respecto o qué errores se pueden cometer en lo que tiene que ver con el razonamiento probabilístico. Entonces nos vamos a dar cuenta más adelante cuando expliquemos en qué consiste cada uno de estos sesgos. Por ejemplo, Kahneman ya nos hablaba de una insensibilidad a la muestra que tiene que ver con el sesgo de la representatividad. Connell nos habla de un sesgo muy común que es el enfoque en el resultado aislado, que tiene que ver con que yo como apostador de lotería piense que como el 7 no ha caído, entonces va a caer en las próximas ocasiones, o como se ha repetido una racha eh, larga, por decir algo, el 3 ha salido en los últimos juegos de lotería, entonces yo voy a pensar que en los próximos juegos también eso se va a dar. Eso tiene que ver con el enfoque en el resultado aislado. Y hay otro sesgo del cual vamos a hablar más adelante, que es el sesgo de la probabilidad, que de alguna manera Codino y Batanero lo habían abordado en su trabajo, el azar y la probabilidad, y ellos hablan de una serie de preguntas, de una serie de actividades y de un trabajo que se desarrolla a partir de un diagnóstico que ellos hicieron respecto a un problema social que se estaba dando en España, y es que la gente estaba apostando mucho en los casinos, y entonces ellos veían que eso como problema social era importante desarrollarlo, investigarlo en el aula para que los estudiantes desde
desde una corta edad, pudieran tener unas bases sólidas que los llevara a tomar unas decisiones adecuadas y decir, oiga, es importante que nosotros nos demos cuenta que la probabilidad como disciplina nos puede llevar a tomar decisiones y que si nosotros tenemos un buen razonamiento respecto a la probabilidad, vamos a tomar decisiones más acertadas. Subyacente a este trabajo viene el trabajo de Serrano, que es un trabajo de doctorado en el cual él habla de los significados que hay acerca de la frecuencia relativa y que nosotros tomamos como base para poder caracterizar estos sesgos en el razonamiento probabilístico. Y luego vienen posteriores trabajos, especialmente de Carmen Batanero respecto a la probabilidad como consecuencia de su experiencia de vida y la importancia de la probabilidad en la toma de decisiones. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene la probabilidad es su bagaje y esa posibilidad que nos brinda para a partir de la matemática poder tener unos fundamentos para tomar decisiones. Y es algo que tal vez nosotros como profesores descuidamos un poco. Solamente nos centramos en la probabilidad, en la enseñanza de la probabilidad a partir del juego, pero no trascendemos más allá de eso. Entonces, eso es algo pues importante para tener en cuenta. En este momento, pues el marco conceptual que nosotros teníamos, como les decía, teníamos una intención. La intención era trabajar en el pensamiento aleatorio, la intención era trabajar además en la resolución de problemas. Y digamos que esos eran nuestros dos conceptos más fuertes, lo que es la resolución de problemas como metodología o como perspectiva curricular, que algunos defienden, y la probabilidad como un área para explorar en el campo de la didáctica. ¿Sí? Entonces, respecto a la resolución de problemas, ¿qué podríamos decir? La resolución de problemas se define como una perspectiva metodológica desde la cual se genera el conocimiento matemático en el aula. Es un contexto en el cual interactúan profesor, estudiante y saber. Entonces nosotros teníamos claro que la resolución de problemas es una metodología que pertenece o que corresponde a una perspectiva más constructivista y que nosotros teníamos que hacer o desarrollar o diseñar ambientes para que los estudiantes pudieran construir su propio conocimiento alrededor de la probabilidad. ¿Qué tenemos respecto al razonamiento probabilístico? Respecto al razonamiento probabilístico ya habían unos pronunciamientos desde los lineamientos curriculares, habían unos acercamientos también a lo que eran los estándares básicos de competencias. Y entonces sabíamos del razonamiento probabilístico que tiene que ver con la estructuración de ideas que conllevan a la interpretación de fenómenos aleatorios. Es decir, desde dónde yo me paro para poder defender una idea que tiene que ver con el azar. Propicia la construcción de nociones básicas de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante que el estudiante maneje para poder desarrollar razonamiento probabilístico? Que el estudiante sepa lo que es un espacio muestral, que el estudiante pueda diferenciar lo que es un evento aleatorio de un evento no aleatorio, que el estudiante sepa calcular frecuencias relativas, que sepa asignar probabilidad, que sepa de técnicas de conteo, y eso es algo que afirman de manera vehemente Godino y Batanero. Es decir, el estudiante debe tener un razonamiento combinatorio muy rico para poder desarrollar el razonamiento probabilístico. Entonces sabíamos esto de resolución de problemas, sabíamos esto de razonamiento probabilístico y teníamos una información respecto de los sesgos. Entonces, ¿en qué consisten los sesgos que hay más? Nosotros nos enfocamos en estos tres sesgos en el razonamiento probabilístico. Consisten en lo siguiente. Entonces, comenzando por el enfoque en el resultado aislado. ¿Qué es el enfoque en el resultado aislado? Esto consiste en creer que cada una de las repeticiones de un experimento aleatorio no guarda relación con las anteriores o posteriores. En otras palabras, es tener insensibilidad a la variación en los fenómenos aleatorios. Entonces, un ejemplo muy claro para esto es decir que el meteorólogo predice que hay un 90% de probabilidad de que llueva y no llueve. Entonces, creer que porque no llovió, hay una equivocación en las afirmaciones del meteorólogo. Eso es
enfocarse en el resultado aislado y no ver que hay una serie de fenómenos, de situaciones que llevan a predecir este porcentaje de probabilidad. Otro sesgo importante es el sesgo de la equiprobabilidad. ¿Sí? El sesgo de la equiprobabilidad tiene que ver también con el rechazo que tenían los matemáticos acerca de la probabilidad como disciplina. Es creer que como hay fenómenos que se deben al azar, entonces los fenómenos son igualmente probables, porque no son determinísticos. No existe favorabilidad hacia ningún evento, todo es suerte. Entonces, básicamente, en una de las actividades que nosotros desarrollamos, que es el lanzamiento de dados, es creer que la probabilidad de que salga el puntaje 12 es igual a la probabilidad de que salga el puntaje 7, cosa que, como nosotros sabemos, no es cierta. Y está también el sesgo de la representatividad, que si bien el enfoque en el resultado aislado es insensibilidad a la variación, el sesgo o la heurística de la representatividad, como lo llaman algunos didactas, se manifiesta principalmente en insensibilidad al tamaño de la muestra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Básicamente, si nosotros nos vamos al experimento de lanzamiento de dados, creer que porque cada uno de los eventos cara o sello tiene una probabilidad de 1/2, entonces si nosotros hacemos 10 lanzamientos, casi que con seguridad vamos a obtener 5 caras y 5 sellos. Independientemente que nosotros hagamos 10, 20 o 100 lanzamientos, la heurística de la representatividad lo que nos dice es que nosotros vamos a tratar de imponer el valor de probabilidad en la muestra que nosotros tengamos de nuestro fenómeno aleatorio. Entonces, eso era lo que nosotros teníamos hasta ese momento, y con estos presupuestos teóricos vamos a lanzarnos a llevar a cabo una metodología de investigación. ¿Cuál es esa metodología de investigación? Muchos de ustedes ya conocen y han escuchado hablar de la investigación-acción. ¿Y en qué consiste la investigación-acción? En la investigación-acción lo que hace fundamentalmente es empoderar al profesor. Es decir, el profesor, usted es el personaje más importante para llevar investigaciones en el aula. Usted es la persona que se da cuenta de qué es lo que está pasando alrededor de su quehacer. Entonces, esas cosas sobre las cuales usted quiere indagar, vuelva a la investigación, plantee preguntas, plantee unos planes de desarrollo, unos planes de acción, evalúe qué es lo que está pasando con eso y vuelva otra vez a su pregunta inicial. Es una metodología de investigación en espiral, donde uno primero describe qué es lo que va pasando, luego explora acerca de unas posibles soluciones y luego interpreta. No hay una serie de intervenciones determinadas, sino que en la medida que uno va respondiéndose la pregunta de investigación y uno va hallando nuevas reflexiones y nuevos descubrimientos, entonces en esa medida va volviendo otra vez a preguntas de investigación y a acciones en el aula. Entonces, lo que nosotros tenemos un marco conceptual, tenemos un diagnóstico, es decir, sabemos que el pensamiento aleatorio es algo que no se ha desarrollado de manera suficiente con nuestros estudiantes. Vamos a diseñar unas actividades para llevar al aula, vamos a implementar esas actividades, vamos a evaluar qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que los estudiantes responden, y luego de eso vamos a mirar unas implicaciones y unas consideraciones para poder llevar a cabo otro momento de intervención. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos en este primer momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, como profesores e investigadores vamos a tener unas notas de campo, nos vamos a apoyar de observadores externos. En ese caso, pues uno de nosotros va a ser la persona que va a hacer las intervenciones y el otro investigador es el que va a tomar las notas. ¿Acerca de qué? De las acciones que hagan tanto los estudiantes como el profesor, teniendo también como fuente y para triangular la información los artefactos, las carpetas que desarrollen los estudiantes, las evaluaciones que nosotros hagamos, y eso nos va a dar cuenta de las evidencias de los sesgos que puedan tener los estudiantes respecto al razonamiento probabilístico. Entonces, con eso nos lanzamos al momento 1, la primera intervención en el aula. Entonces, respecto al momento 1, hay varias cosas que decir. Lo primero es decir dónde nosotros desarrollamos esta actividad. Esta actividad nosotros la desarrollamos en la institución educativa Compartir Bochica, que era, porque ya es un colegio que no existe,
era un colegio de convenio, estudiantes de estratos 1, 2 y 3. En ese momento no había un plan de estudios conformado, entonces más o menos los profesores desarrollaban las actividades de aula de acuerdo con lo que ellos veían o con lo que nosotros veíamos. Y, y pues una cosa que nosotros sabíamos es que poco se trabajaba la probabilidad. Lo primero que nosotros hicimos fue mirar en cuáles de los cursos que nosotros dictábamos clase era posible desarrollar esa actividad, dado que para nosotros era importante que los estudiantes que ya fueran a salir, que ya se fueran a graduar, tuvieran una mejor preparación. Entonces decidimos, bueno, ¿en qué cursos estamos dictando? El curso más avanzado al cual estamos dictándole clases es el grado décimo, entonces vamos a desarrollar las actividades ahí, pensando también un poco en lo que decía Piaget y Nelder, que para poder desarrollar efectivamente el razonamiento probabilístico era importante pasar por las operaciones formales. Entonces dijimos, vamos a implementar esto con estudiantes de grado décimo, vamos a desarrollar una serie de actividades basados también un poco en lo que nos sugería el libro de Azar y Probabilidad de Godin y Batanero, y teniendo en cuenta que lo que nosotros queremos hacer es hacer pensar a los estudiantes a partir de la simulación de fenómenos acerca de la reflexión de lo que tiene que ver con la probabilidad. Entonces diseñamos previamente 4 actividades específicas que voy a describir a continuación. La primera actividad es el juego de dados. Es una actividad que tiene una duración de 6 horas y básicamente lo que nosotros hacíamos era que los estudiantes se organizaran en grupos de 2. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos propiciar la alusión a los puntajes que más y menos salían y las posibles causas de estos resultados. Los estudiantes lo que tenían que hacer era jugar primero con un dado, anticiparse a cuáles eran los puntajes que más iban a salir. Es decir, es como si ellos fueran elaborando su propio tablero y voy a escoger, para el lanzamiento de un dado voy a escoger 2 puntajes. Entonces voy a lanzar los dados y el estudiante que primero obtenga los puntajes va a ser el estudiante que gane. Luego vamos a hacer lo mismo con 2 dados. Entonces con 2 dados el estudiante va a escoger 4 puntajes y va a lanzar los dados y el estudiante que primero saque los puntajes que escogió va a ser el que gane y así hasta hacerlo con 3 dados. Lo que nosotros queríamos hacer con esto era que los estudiantes pudieran comparar lo que era una distribución equiprobable, que es lo que nos lleva al lanzamiento de un dado, con una distribución no equiprobable que tiene que ver con los lanzamientos de 2 y 3 dados. Y pues los estudiantes tenían que calcular frecuencias relativas, algunos estudiantes comparar esas frecuencias relativas con unos cálculos de probabilidad a partir del enfoque axiomático y ver allí qué pasaba. Digamos, es una actividad muy rica en tanto uno sepa direccionarla, sepa hacer las preguntas pertinentes para que el estudiante reflexione, pero lo que nosotros hicimos en ese momento fue simplemente proponer la actividad y ver los estudiantes que podían razonar, pensar o concluir respecto a ella. Viene otra actividad que fue una situación problema que se tituló La ruleta y los pimpones. Básicamente lo que nosotros queríamos hacer era comparar 2 juegos de azar. Se presentó a los estudiantes la siguiente situación. Entonces les dijimos, si yo tengo una ruleta de 5 regiones iguales en área, que están numeradas del 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad de que al girarla 3 veces se obtenga el número 3? Y vamos a comparar eso con otra situación. Pensemos que tenemos 5 pimpones de color rojo, azul, verde, amarillo, blanco, y que vamos a extraer 3 de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los pimpones sea azul? ¿Cuál es la diferencia con el experimento anterior? Es decir, lo que queríamos hacer era que los estudiantes pudieran hallar la diferencia en lo que es muestreo con reemplazamiento y muestreo sin reemplazamiento. Obviamente a partir de las cosas que ellos fueran descubriendo a medida que pensaban sobre la actividad. Otra actividad que nosotros planeamos es la actividad de cara y sello. Entonces lo que nosotros le pedimos a los estudiantes era que lanzaran la moneda y miraran las diferencias entre las frecuencias relativas de cara y sello
al realizar 10, 20, 50 y 100 lanzamientos. Entonces el estudiante tenía que lanzar la moneda 10 veces, mirar cuántas caras le salían, cuántos sellos le salían y comparar esos resultados con las otras cantidades. ¿Qué pasaba cuando yo lanzaba 20 veces? ¿Qué pasaba cuando yo lanzaba 50 veces? ¿Y qué pasaba cuando yo lanzaba 100 veces? Al mismo tiempo que eso, lo que nosotros queríamos era que los estudiantes pensaran en fenómenos aleatorios que ellos, que a ellos se les ocurriera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les indicamos a ellos es piensen en un fenómeno aleatorio cualquiera, invéntense un juego y comiencen a mirar, a experimentar acerca del juego y comparen lo que pasa en ese juego, las características que tiene ese juego con los juegos que nosotros hemos implementado y sobre los cuales hemos estudiado aquí en el aula y saquen sus propias conclusiones. Entonces, básicamente lo que nosotros queríamos era que los estudiantes por sí mismos pensaran en cosas y que nos dieran cuenta de eso. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Entonces, después de que los estudiantes hicieron las actividades de aula, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Entonces, nuestras unidades de análisis obviamente son las heurísticas y los sesgos en el razonamiento probabilístico que recordemos son tres, los que nosotros vamos a explorar. La equiprobabilidad, la representatividad y el enfoque en el resultado aislado. ¿Qué pasó con la representatividad? Comenzando por ahí. Los estudiantes no compararon permanentemente medidas de probabilidad con frecuencia relativa. Entonces, una cosa es que los estudiantes hicieran la medición de la frecuencia relativa en el lanzamiento de cara y sello, por ejemplo, pero en ningún momento ellos compararon de manera intencionada qué pasaba respecto al valor teórico de probabilidad, que es un medio. ¿Sí? Si yo obtengo 7 caras en 10 lanzamientos, entonces ese 7 décimos lo voy a comparar con un medio y voy a mirar qué es lo que va a pasar después cuando esa cantidad de lanzamientos se incremente. Entonces, digamos que no hubo una buena dirección de parte nuestra como profesores acerca de mirar esa variación en las muestras. ¿Sí? Entonces, obviamente hubo una ausencia de variación entre muestras pequeñas y muestras grandes. Digamos que lo que nosotros quisimos hacer y fuimos demasiado laxos en esta primera intervención es, vamos a poner a los estudiantes a jugar, pero no solamente a los estudiantes hay que ponerlos a jugar, el constructivismo no es tan libre si nosotros queremos ser efectivos, sino que nosotros tenemos que ponerlos a pensar y hacer unas preguntas orientadoras que lleven a que los estudiantes saquen las conclusiones que nosotros queremos. Eso respecto a la representatividad. ¿Qué podemos decir respecto a la equiprobabilidad? Entonces, si en un primer momento se habló del lanzamiento de un dado, eso fue algo que pasó por alto y más los estudiantes se pusieron a reflexionar respecto al lanzamiento de 2 y 3 dados. Ahí se dieron cuenta que no todos los sucesos son igualmente probables. Digamos, a medida que ellos iban repitiendo el lanzamiento de dados, se daban cuenta que obtenían unos puntajes más que otros. Sin embargo, eso fue algo que no se exploró con suficiencia. Es decir, a pesar de que los estudiantes jugaron, uno de los problemas que más se desarrolló en ese momento fue la comparación entre la ruleta y los ping-pongs, a lo que los estudiantes respondieron a partir de ejercicios combinatorios y no tanto la simulación del experimento. Entonces el énfasis que se dio fue más en el ejercicio combinatorio y axiomático, más que en la reflexión respecto al cálculo de la frecuencia relativa. Digamos que eso es algo que al principio se dio como para enganchar al estudiante acerca del razonamiento probabilístico, pero que después se fue descuidando y que los estudiantes fueron pensando más en actividades que no llevaban a que ellos experimentaran y simularan fenómenos aleatorios. Y eso fue una falla que nosotros vimos en esta intervención. Digamos, nosotros nos dábamos cuenta que los estudiantes tenían muchísimos problemas para poder hallar la razón de probabilidad. Como nosotros nos dimos cuenta de eso, entonces hicimos ejercicios en el aula para que los estudiantes desde el enfoque axiomático de la probabilidad pudieran calcular esta medida. ¿Y eso a qué nos llevó? Eso nos llevó a que nosotros descuidáramos eso, es decir, pongamos a los estudiantes a calcular probabilidad
y descuidemos un poco la parte de simulen fenómenos aleatorios y a partir de esos fenómenos calculen la probabilidad y comparen eso con esa medida de probabilidad axiomática. Nosotros hicimos un instrumento de evaluación aprovechando en ese momento que tanto Sandra como yo teníamos experiencia en construcción de preguntas. Nos aventuramos a construir un cuestionario, a hacer una prueba de 20 preguntas y también tomando como referente el trabajo de Godino y Batanero, azar y probabilidad, unas preguntas que fueran muy parecidas para poder hacer un diagnóstico de los sesgos en el razonamiento probabilístico de los estudiantes. Entonces, preguntas como por ejemplo, tú lanzas la moneda 5 veces y te voy a mostrar al lanzar 5 veces qué resultados puedes obtener, ¿sí? Entonces hay varias opciones de respuesta, hay una opción de respuesta que tiene las 5 caras, hay otra opción de respuesta que tiene 2 caras y 3 sellos, hay una que tiene una cara y 4 sellos, hay otra opción que dice todas todos estos resultados son igualmente probables, ¿sí? Entonces, si el estudiante marcaba cualquiera de las opciones distinta a todas estas opciones son igualmente probables, estaba evidenciando que había un sesgo en su razonamiento probabilístico. Como 5 lanzamientos es una muestra muy pequeña, pues cualquiera de los resultados tiene igualdad de probabilidad. Entonces, ahí nosotros nos dábamos cuenta, si el estudiante respondía que era igualmente probable, pues no había demostración de sesgo, mientras que si respondía cualquier otra cosa, pues sí había un sesgo de representatividad evidente. Digamos eso respecto al sesgo de la representatividad como pregunta, ¿cómo podemos indagar acerca de eso? Acerca del enfoque en el resultado aislado, es fácilmente preguntarle que si yo tengo un resultado de la lotería, por ejemplo, o si yo voy a lanzar, yo lanzo varias veces un dado y obtengo 3 3 3 3 entonces, ¿qué cree que va a pasar en el próximo lanzamiento? Entonces, si el estudiante dice, yo voy a obtener 3 porque en los lanzamientos anteriores obtuvo el mismo puntaje, ahí está mostrando que está teniendo un enfoque en el resultado aislado. O el estudiante dice, ha salido mucho el 3, entonces va a salir cualquier otro número, también está mostrando que hay un enfoque en el resultado aislado y que él no está teniendo en cuenta que los eventos son independientes y que hay variación también respecto a la muestra. Y el sesgo de la probabilidad, como les decía, es pensar que las cosas que se ven al azar son igualmente probables. Entonces, si yo le presento al estudiante un lanzamiento de dados y le digo qué puntajes cree que más va a salir, y entonces él dice, yo creo que va a salir, que hay igual probabilidad de que salga un 12 a que salga un 5 o un 6, pues el estudiante me está mostrando ahí que está teniendo este sesgo de la equiprobabilidad. Que eso es algo muy común cuando los estudiantes no se han enfrentado a fenómenos aleatorios. Digamos, para nosotros fue mucho más evidente y nos vamos a dar cuenta de eso en la tercera intervención, cuando nos dábamos cuenta de respuestas que daban los estudiantes que nosotros decíamos, es claro que los estudiantes no han pensado en la aleatoriedad como algo que pueda ser matematizable. Teniendo estos resultados y con base en la misma experiencia de aula, nosotros dijimos, bueno, la misma metodología de investigación-acción nos exige que nosotros tenemos que replantear nuestras intervenciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una cosa que nosotros no hicimos en el primer momento es elaborar una prueba diagnóstica. Los resultados de la evaluación que les mostré o de los cuales les hablé fue una evaluación que se hizo después de las intervenciones de aula. Y nosotros teníamos unos resultados, puntajes de pruebas estandarizadas, pero no habíamos elaborado una prueba diagnóstica o no habíamos implementado una prueba diagnóstica para decir, vamos a partir desde aquí, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que los estudiantes tienen y qué es lo que no tienen para partir de allí poder hacer nuestra intervención. Una cosa es que nosotros nos tengamos unos antecedentes, tengamos un marco teórico, pero otra cosa es que tengamos un diálogo permanente entre
las acciones que nosotros desarrollamos en el aula y la teoría que planteemos. Digamos, eso hace parte de nuestra formación como investigadores. No teníamos la experticia que de pronto podemos tener en este momento, a pesar de que nos falte muchísimo, pero por lo menos el hecho de tener una relación mucho más cercana entre el marco teórico y la acción, las intervenciones que nosotros hagamos, era algo de lo cual no éramos conscientes en ese momento. Y darnos cuenta también que los instrumentos de recolección de datos siempre van a tener limitaciones. Nosotros en ese momento teníamos notas de campo, nosotros usábamos grabadora y también el uso de estos artefactos es algo que lleva a reflexionar acerca de las acciones de investigación. Cuando nosotros íbamos a transcribir, pues teníamos serias dificultades por la cantidad de ruido que había. Las notas de campo, pues nos dábamos cuenta que había unas cosas que se nos escapaban. Entonces teníamos que ser un poco más finos en que si las notas de campo recogían algunas cosas, que no fueran las mismas cosas que recogían las grabaciones y que pudiera haber una información que se pudiera complementar allí. Entonces volvimos al marco conceptual. Teníamos que explorar acerca de la resolución del problema. Nos encontramos nuevamente con Polya y con Charnay y ellos hablan de unas fases que se deben tener en cuenta para resolver un problema. En principio, comprenderlo, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Nosotros, como profesores y las actividades que nosotros proponíamos, pues eran actividades que se nos ocurrieron a nosotros, pero que de alguna manera no contaban con la motivación que pudiera tener el estudiante para desarrollarla. Entonces nosotros podemos creer que nuestra actividad es buenísima, pero si no motivamos al estudiante a que la desarrolle, pues seguramente el estudiante va a cumplir, pero no va a reflexionar de la manera como nosotros queremos que lo haga. Entonces eso es algo de lo cual hablan Paul y Charnay. Es importante involucrar la afectividad y la motivación de los estudiantes, que los estudiantes comprendan un problema, que los estudiantes puedan trazar un plan de acción, que los estudiantes ejecuten ese plan de acción y miren respecto de la estrategia que ellos elaboraron, si están respondiendo al problema o no. ¿Sí? De esto es algo que habla Polya y Charnay nos dice que solo hay problemas si el estudiante percibe un reto o una dificultad y que el problema tiene que ver con una triada que es la situación, el alumno y el entorno, que esa triada va a llevar a que la resolución del problema pues tenga unos resultados efectivos. Y como situación didáctica nosotros acudimos a Brousseau, creo que muchos de ustedes saben más que yo de eso en este momento, y Brousseau nos habla de un conjunto de relaciones que explícita o implícitamente se establecen entre el alumno, el entorno y el profesor, y que hay unas fases que se llevan a cabo en la situación didáctica. Fases que tienen que ver con la acción, la formulación, la validación y la institucionalización. Una cosa es explorar el problema, otra cosa es formular estrategias para poder eh, resolverlo. Luego valido esas estrategias y luego institucionalizo y allí es como construyo conocimiento. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en este segundo momento? Lo que nosotros hicimos en este segundo momento fue, pues, diseñar algunas actividades eh, previamente, decirles, vamos a involucrar a todo el salón, a todo nuestro curso en una situación problema particular. Pero es una situación problema que ellos van a abordar por grupos. Entonces, en la primera intervención que fue con estudiantes de grado décimo, estábamos trabajando sobre las mismas actividades. Aquí los estudiantes tenían que crear unos juegos específicos. Y les voy a mostrar cómo fue que nosotros presentamos el problema en el aula. Entonces nosotros, lo primero que tenemos que decir es, estamos trabajando con una población distinta. Nosotros como profesores, y ustedes lo saben también, que son maestros, tenemos unos tiempos limitados para desarrollar algunas cosas y tenemos algo que nos limita en nuestro quehacer, que es tenemos que seguir un plan de estudios que, a pesar de que no sea un plan de estudios institucional, pero seguramente que nos van a llamar la atención si nosotros nos vamos a enfocar todo un año en desarrollar una misma actividad. Entonces ya no podíamos seguir con este tema de la probabilidad con estudiantes de grado décimo y mucho menos con las exigencias que se hacen a los estudiantes en este nivel, que tienen que verlo
absolutamente todo en estos 2 años, 10º y 11, para poder tener un buen rendimiento en el ICFES. Entonces no podemos seguir con estudiantes de 10º. ¿Cómo íbamos a hacer nuestra siguiente intervención? Con estudiantes de otro grado, en este caso estudiantes de grado séptimo. Entonces dijimos, bueno, por este lado, por el lado de los estudiantes de grado décimo, le dimos más la razón a Piaget y Nelder. Vamos a apoyarnos un poco más en Fishbein, en decir, bueno, estudiantes de grado séptimo están pasando de la etapa de las operaciones concretas a las operaciones formales y nos vamos a apoyar en Piaget. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Cómo les presentamos el problema a estudiantes de grado séptimo? ¿Qué fue lo que nosotros les dijimos? Entonces, siendo conscientes que lo más importante era la motivación, les dijimos, bueno, vamos a montar un casino. La idea del casino es que en él existan juegos que sean atractivos para los jugadores. Entonces nosotros somos dueños de un casino y queremos que nuestro negocio dé frutos. De tal manera que los jugadores deben apostar porque vean que es fácil ganar, pero no tan fácil como para arruinar al casino. Entonces lo primero que habría que hacer sería sugerir juegos y lo segundo responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera pruebo que mi juego sí es conveniente para el casino? Vamos a trabajar por grupos, vamos a crear juegos y vamos a demostrar que el juego que yo creé es atractivo para un posible jugador, pero que de igual manera va a dar ganancias para el casino. Y eso fue lo que los estudiantes hicieron y eso fue lo que los estudiantes desarrollaron. Entonces hubo juegos típicos como extracción de balotas, los estudiantes lanzaron un solo dado, los estudiantes tenían que girar ruletas, aquí hubo cosas bastante interesantes respecto a las ruletas, y cada uno de esos juegos pues eran la unidad de análisis que los estudiantes tenían para demostrar que su juego sí era efectivo y que podía tener ganancias para el casino. Básicamente lo que los estudiantes hicieron, a diferencia de lo que hicieron los estudiantes de grado décimo, que lo hicieron solamente en 2 actividades particulares, pero que no fue algo concurrente, es vamos a hallar frecuencias relativas, es decir, vamos a jugar. Y todo el tiempo vamos a jugar y todo el tiempo vamos a hallar datos. Entonces eso fue algo positivo y fue algo positivo específicamente en lo que tiene que ver con la representatividad. Los estudiantes hacían su experimento y hacían 5 repeticiones. Con esas 5 repeticiones ellos hallaban frecuencias relativas, decían, aquí pasó algo, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 3 balotas, voy a sacar 5 veces una balota y me doy cuenta que salió una balota por encima de otras. Entonces, la pregunta que seguía a eso es, ¿tú crees que entonces si tú vas a hacer 10 repeticiones del experimento, esa misma balota va a salir más veces? Vamos a comprobarlo. Entonces el estudiante se daba cuenta que el resultado variaba, que lo que obtenía con 10 repeticiones no era lo mismo que obtener con 20, con 50, con 100. Entonces ahí nosotros empezamos a crear conciencia sobre lo que era la muestra y acercar al estudiante a la comparación entre muestras pequeñas y muestras grandes. Que fue algo muy positivo respecto a la actividad y uno encuentra afirmaciones de los estudiantes que lo ponen a pensar acerca de que sí está pasando algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, diálogos que se daban con los estudiantes es, salió un puntaje más que el otro. Dice, sí, aquí por ejemplo yo lancé el dado y me salió de 10 repeticiones, me salió el 3 4 veces. Listo. ¿Y tú crees que con 20 repeticiones vas a obtener 3 más veces? Entonces el estudiante dice, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aquí salió 4 veces, entonces yo espero que en los 20 lanzamientos salga 8 veces. El estudiante lanzaba y se daba cuenta que el puntaje que más salía ya no era el 3, que era otro. Entonces volvíamos a preguntarles, bueno, ¿y aquí qué pasó? Dijo, no, pues aquí lo que pasa fue que salió otro puntaje. Entonces el estudiante mismo comienza a reflexionar, parece ser que al principio puede pasar cualquier cosa, pero después cuando uno vaya a repetir permanentemente el experimento, como que la cosa va siendo distinta. Les sugerimos también que hallaran porcentajes y como la mayoría de experimentos aleatorios que ellos tenían eran equiprobables, entonces lo que ellos se daban cuenta es que la probabilidad de ocurrencia de los eventos iba a tender a ser igual en los diferentes sucesos, en los diferentes eventos. Eso fue algo que se dio en la mayoría de los grupos, pero que en algunos grupos no se dio.
tal vez por la misma precipitud de poder de generalizar cosas. Entonces los estudiantes decían, aquí me salió más en el lanzamiento de dados, aquí me salió, por ejemplo, el puntaje 4 más que los demás. Me salió 6 veces de 10 posibles. Entonces yo creo que a los 100 lanzamientos me van a salir 60 veces. Creo que, o si me salió 2 veces, aquí en los 10 lanzamientos me va a salir 4 veces en los 20 lanzamientos y me va a salir entonces 8 veces a los 40 lanzamientos. Entonces, también uno encontraba que había unas generalizaciones erróneas respecto a lo que pasaba, por ese afán de matematizar lo que ellos estaban experimentando. Entonces, algo muy importante que pasó es que respecto al enfoque en el resultado aislado y viendo que las distribuciones, la mayoría de las distribuciones que ellos escogían eran equiprobables por aquello de poder atraer al jugador para apostar, ellos se daban cuenta que al principio como que podía pasar cualquier cosa y que si uno hacía una repetición del experimento era muy difícil predecir, pero que si uno daba cuenta de la variación del experimento, entonces ahí podía predecir cosas un poco mucho más cercanas a lo que pasaba. Algo negativo respecto a eso es que como justamente los juegos que los estudiantes propusieron tenían una distribución equiprobable, pues de alguna manera no fomentamos la superación del sesgo de la equiprobabilidad. Entonces algunos estudiantes decían aquí puede pasar cualquier cosa, pero puede pasar cualquier cosa, lance 1, lance 10, lance 100 o lance 200 veces. Puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por los mismos juegos que ellos hicieron y por los juegos disímiles que los estudiantes crearon, porque no se podía comparar el juego de un grupo con el juego de otro grupo, porque eran juegos diferentes, entonces era muy fácil que los estudiantes siguieran desarrollando el sesgo de la equiprobabilidad. A pesar de que la situación contexto que nosotros dijimos es, bueno, la idea es crear un juego que sirva de ganancia para el casino, donde el jugador se sienta atraído para apostar. A pesar de que el contexto no era aquí probable, las distribuciones que ellos creaban sí lo eran, y eso llevó a que ellos no superaran fácilmente el sesgo de la equiprobabilidad. Una dificultad que tuvimos enorme es, yo les mencioné al principio que dentro de nuestros antecedentes, la búsqueda bibliográfica que hicimos, nos encontramos con un trabajo de doctorado de Luis Serrano que se titula El significado de la frecuencia relativa en los estudiantes. Pues lo que nosotros quisimos hacer fue implementar todo el instrumento para poder mirar qué era lo que los estudiantes tenían al comienzo y al final. Y eso hizo que nosotros retrasáramos un poco nuestro trabajo de grado, porque el instrumento es bastante denso. El estudiante tiene el trabajo doctoral tiene una serie de preguntas, nosotros quisimos implementarlas todas y lo que hicimos fue llenarnos de muchísima información. Entonces, este trabajo que es muy sintético, digamos que si yo me pusiera a explicar de dónde salen esos porcentajes, me gastaría 2 horas, 3 horas más. Pero básicamente lo que hicimos fue recoger las preguntas que daban cuenta de los diferentes sesgos y establecer unos porcentajes allí. Lo que hace Luis Serrano es muy valioso porque Luis Serrano lo que hace es diferenciar la respuesta del estudiante en una situación concreta, cuál es el puntaje que crees que va a salir más fácil. Entonces el estudiante me tiene que dar una respuesta y un argumento. La respuesta que nosotros esperamos, por ejemplo, en lanzamiento de 2 dados es 7. Entonces, si el estudiante dice, puntaje que es más fácil que salga es el 7, pues ahí me da cuenta de algo. Si yo le pregunto por qué, entonces yo le voy a evaluar el argumento. Y ahí es donde comenzamos a recoger muchísima información que es muy difícil de sistematizar. Entonces, por eso hay dos fuentes de información. Una que es la respuesta, y respecto a la respuesta, si nosotros nos vamos a guiar por este diagrama de barras, nos damos cuenta que las respuestas de los estudiantes, antes que pensar en que los estudiantes habían superado los sesgos, lo que hicieron fue incrementarlos, ¿sí? En todos los sesgos que nosotros estábamos rastreando.
Pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta que la capacidad de argumentación por una acción mucho más dirigida y orientadora de nosotros como maestros y de estar todo el tiempo preguntándoles por qué crees que va a pasar esto, qué crees que va a pasar en los 50 lanzamientos, eh, cómo podemos comparar eso respecto a lo que ha venido ocurriendo y ese permanente diálogo con los estudiantes y esa permanente indagación iba a llevar a que los estudiantes, a partir de la argumentación, fueran superando los sesgos. Entonces, eso es una cosa importante y si nosotros la llevamos al aula, una cosa es lo que el estudiante responde al problema y otra cosa es cómo el estudiante argumenta y justifica esa respuesta. Y son dos fuentes de información diferentes. Y obviamente nosotros como maestros estamos mucho más preocupados por la capacidad argumentativa del estudiante, que es lo que fundamenta y lo que sustenta un razonamiento, que la respuesta como tal. Una cosa importantísima acá es que para nosotros era muy difícil volver a aplicar ese mismo instrumento. Nosotros teníamos un instrumento de 20 preguntas diagnóstico y en esas 20 preguntas evaluábamos tanto la respuesta como los argumentos de los estudiantes. Ahora multipliquen eso por la cantidad de estudiantes que nosotros teníamos en ese grado séptimo, había una cantidad de información enorme. Sin embargo, habían cosas muy valiosas en esta intervención que valía la pena mantener. ¿Sí? Y es que el hecho de establecer la frecuencia relativa como una necesidad era algo que nosotros debíamos mantener como implicación para el tercer momento, para una próxima intervención. Sin embargo, nosotros seguíamos amarrados a la secuencia de actividades. Está el problema del casino, creamos la situación problema, cada uno de los grupos creó un juego diferente para poder beneficiar al casino, pero nos hacía falta algo y es que ellos pudieran comparar entre sí los resultados. Entonces, es muy diferente cuando yo comparo experimentos iguales a cuando tengo que hacer comparación de experimentos diferentes. Seguramente la atención no va a ser la misma. Y obviamente hay una cosa importante allí, es la recolección de datos. Si yo voy a trabajar sobre un mismo experimento, pues voy a tener muchísimos datos sobre los cuales voy a poder propiciar reflexión respecto a la variación de las frecuencias relativas. Una cosa que era muy difícil de hacer con esta secuencia que nosotros propusimos. Y de entrada queríamos solucionar esto de, hombre, la mayoría de experimentos que los estudiantes propusieron fueron equiprobables. Queremos hacerlos pensar sobre una distribución no equiprobable y que sea fácil de entender para ellos. Entonces, estos eran los presupuestos. Sin embargo, nosotros teníamos algo y era que todavía los estudiantes no comparaban las frecuencias relativas con los valores teóricos de probabilidad. Eso era algo que todavía no venía ocurriendo y que nosotros queríamos que no por indicación nuestra se diera, sino que fuera consecuencia de una reflexión que los estudiantes desarrollaran. Y la situación problema que nosotros fuéramos a crear tenía que ser consecuente con eso. Entonces volvimos otra vez y eso fue algo que nosotros dijimos, bueno, se nos ocurrió pensar en por qué se da esto de si nosotros repetimos varias veces un experimento, entonces la repetición de muchas veces va a llevar al acercamiento del valor teórico de probabilidad. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y nos dimos cuenta que esto fue un problema matemático enorme, que esto fue un teorema que se propuso en algún momento y que llevó muchísimos años para que fuera demostrado. Que de alguna manera esta propuesta lo que llevaba era a dos enfoques de probabilidad y a dos desarrollos de probabilidad diferentes y que ya tenían rivalidad entre sí, el enfoque frecuentista y el enfoque axiomático, que finalmente pudieron conciliarse en un teorema y como les menciono, que fue un teorema que tardó muchísimos años y que fueron muchos intentos de poderlo demostrar hasta que después de mucho tiempo se demostró y de muchas páginas se pudo llevar a cabo esto, que se conoce ahora como la ley de los grandes números de Bernoulli. Entonces, la misma probabilidad nos lleva a dos maneras diferentes de aproximación. Y eso es algo de lo cual nosotros como maestros no éramos conscientes.
Entonces, una cosa es que tú te acerques a los fenómenos aleatorios a partir de un enfoque combinatorio, de un enfoque clásico, de poder analizar sin tener que simular experimentos, y otra cosa es capturar resultados, hacer análisis de datos y hacer una aproximación desde el enfoque frecuencial. Creo que esa es de las cosas más valiosas que nosotros pudimos descubrir fue esto, y eso es algo que nosotros somos testigos que no se implementa de una manera muy recurrente en nuestras aulas de clase. Entonces, habiendo hecho este descubrimiento, viendo que los matemáticos se acercan de dos maneras diferentes a la probabilidad, lo que nosotros queremos hacer en este tercer momento es proponer una situación problema que abra esa posibilidad. Es decir, miremos cómo los estudiantes van a reaccionar y seamos lo suficientemente perspicaces para poder diseñar una propuesta de aula, un problema como tal, que lleve a los estudiantes a estas dos aproximaciones. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les voy a presentar el problema y cómo fue que nosotros les presentamos el problema a los estudiantes. Nosotros a priori en este momento no queríamos que los estudiantes, no queríamos diseñar actividades previas, queríamos involucrarlos en una situación problema y que la misma situación problema y la misma acción de los estudiantes nos fuera llevando a proponer las actividades siguientes. Entonces, ¿cómo fue que se presentó la situación a los estudiantes? Les dijimos lo siguiente: un casino es un lugar donde la gente apuesta su dinero en algunos de los juegos que se encuentran en él. El póker, la ruleta, la hípica electrónica, también en uno muy conocido por nosotros, los dados. La mecánica de este juego es muy sencilla. El jugador lanza dos dados, se obtiene como puntaje el número 7, gana. Más allá de la costumbre, ¿por qué los casinos han escogido este puntaje y no otros para motivar a apostar en el juego? ¿Cuántas veces tiene que jugar un apostador para ganar de manera segura? Si tuvieras la oportunidad de que las reglas del juego cambien, ¿qué reglas cambiarían? ¿Crees que los apostadores tendrían el mismo interés en jugar? ¿El casino ganaría lo mismo? Entonces, una cosa muy importante es que sin que nosotros les dijéramos, pues obviamente nosotros llevamos unos dados, los dejamos allí repartidos, pero nosotros no les dijimos a los estudiantes usen los dados. Incluso hubo estudiantes que no los usaron y hubo estudiantes que hicieron la lista de cuáles eran las posibilidades que tenía para poder sacar el 2, sacar el 3, sacar el 7, sacar el 12. Esto fue algo muy importante porque lo que se reprodujo en la historia, lo que pasó en la historia de la probabilidad, se reprodujo en el aula de clase sin que nosotros lo motiváramos de manera forzada. Es decir, están los dados allí, quien quiera experimentar con los dados lo puede hacer, pero hubo estudiantes que los dados no los usaron, sino que hicieron un análisis del problema a partir del enfoque axiomático. Digamos que eso es algo, pues, para nosotros un descubrimiento muy valioso y es algo que también nosotros podemos generalizar en toda la enseñanza de la matemática. Si nosotros recurrimos a la historia y de ver cómo la misma matemática dio respuesta a problemas que se dieron en la humanidad, seguramente como profesores e investigadores vamos a poder diseñar actividades donde eso se pueda dar, donde los mismos estudiantes puedan desarrollar esas aproximaciones y nosotros podamos hacer intervenciones mucho más efectivas. Entonces, como les decía, bueno, la situación problema se creó y a medida que los estudiantes iban haciendo cosas, nosotros les íbamos preguntando. Entonces, obviamente se dieron respuestas al comienzo como la pregunta es ¿por qué los casinos escogen el 7? Entonces muchos estudiantes decían, profe, pues el 7 es el número de la suerte, a la gente le gusta el 7 porque el 7 es un número muy bonito. Otros estudiantes decían, no, pues el 7 es un número que está como en los intermedios, entonces por eso es que los casinos escogen el 7. A medida que nosotros encontramos esa respuesta, nosotros decíamos, bueno, pero si nosotros nos quedamos con eso, con esas primeras impresiones, pues los estudiantes no van a desarrollar o no van a tener la necesidad de matematizar. Entonces, ¿cómo vamos a interrogar a los estudiantes? Digamos, si nosotros pensamos que las cosas se dan solamente por casualidad,
que eso es, digamos, parte de lo que pensaban algunos matemáticos, algunas personas que no aceptaban la probabilidad como parte de la matemática, pues ellos no van a desarrollar matemática. Entonces ahí es donde viene la acción importante del maestro y es seguir indagando. Y es, bueno, ¿tú crees que solamente es porque el 7 es un número bonito, no viene algo detrás? Porque, pues ponte a pensar que los casinos necesitan ganar plata, ¿sí? Entonces, sí, claro, los casinos necesitan ganar plata. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con ese 7? Entonces, obviamente vienen respuestas de los estudiantes, vienen unos descubrimientos y o viene la parte de la socialización que nosotros no podemos restringir. Y vienen esos estudiantes que creen al principio que las cosas se dan simplemente por casualidad, porque el 7 es un número que puede ser cualquiera como lo es el 11, y ven el desarrollo que están haciendo los otros estudiantes y dicen, bueno, o sea que hay una lista de posibilidades, hay un análisis matemático que se puede hacer. Entonces, vienen desarrollos bastante interesantes. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Nosotros hicimos esta actividad en 4 sesiones de clase, fueron 8 horas. Los estudiantes iban desarrollando cosas, la idea era que nos respondieran al problema, ¿sí? Entonces, obviamente, teniendo conciencia acerca del contexto, el casino como negocio, el casino para ganar plata, el 7 como un puntaje atractivo para los apostadores y que ellos nos dieran un argumento lo suficientemente fuerte que respondiera por qué el casino escoge el 7 y no otro puntaje para que los jugadores apuesten. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Respecto a la representatividad, la situación fue favorable. Los estudiantes establecieron comparaciones de los datos desde los dos enfoques, desde el enfoque frecuentista y pudieron contrastar con las razones de probabilidad subyacentes del enfoque axiomático. Una cosa muy importante es que hubo estudiantes, como les decía, que no tocaron los dados. Y en estudios estudiantes que no tocaron los dados se encuentran errores, por ejemplo, como que al principio el cardinal del espacio muestral que ellos calculan es 21, viendo que, por ejemplo, que a mí me salga 3 y 4 en los dos dados, lo concebían igual a que me saliera 4 y 3. Esos son errores, digamos, muy frecuentes incluso para uno cuando no tiene estas aproximaciones y estas reflexiones respecto a los fenómenos aleatorios. Entonces, ¿cómo saca uno al estudiante de ese error? Piensan dos dados que tengan distinto color. Entonces, un dado negro, un dado blanco. Entonces, es diferente que me salga el 4 en el dado negro que me salga el 4 en el dado blanco. Entonces, de esa manera, esa lista de 21 posibilidades, de 21 eventos que tenía, se convertía a la lista de 36. Y obviamente eso nos va a llevar a que la comparación entre este 6/36, que es la probabilidad de que salga 7 con dos dados, se pueda comparar con el porcentaje de ocurrencia del 7 en la medida en que yo lance esos dados. Y pues hubo estudiantes que simplemente se dedicaron a lanzar los dados y hacer esas comparaciones, y son comparaciones que se pudieron hacer con los estudiantes que no lanzaron los dados. ¿Qué pasó con el sesgo de la equiprobabilidad? Entonces, respecto a la representatividad, obviamente nosotros no nos conformamos cuando los estudiantes lanzaban los dados, no nos conformábamos con que hicieran 10 lanzamientos. Nosotros los llevamos a que lanzaran 20 veces, 30 veces, 50 veces, y si un estudiante lanzó 50 veces, entonces como era el mismo experimento, podíamos compararlo con los otros 50 lanzamientos de los demás estudiantes, y como hubo muchos que lanzaron los dados, pues teníamos una muestra bastante grande que nos permitía hacer los análisis que nos van a llevar después a que los estudiantes puedan de alguna manera darse cuenta de la importancia de esto, de la representatividad y de ser más sensibles en las muestras grandes. Respecto a la equiprobabilidad, pues en este trabajo se motivó el interés del estudiante por ir más allá de sus iniciales creencias. El sesgo de la equiprobabilidad, como les decía, es creer que cualquier cosa puede pasar. Entonces, 7 como cualquier número, o 7 son los mares, o porque es el número de la suerte, y me quedo con eso. Pero cuando uno ve que efectivamente el aula de clase se convierte en un laboratorio didáctico, cuando uno ve que los estudiantes están haciendo y yo me quedé con la respuesta de 7 es el número de la suerte, pues seguramente yo voy a, y que fue algo que se dio, que los estudiantes se dieron cuenta que había algo que se podía matematizar en ese experimento. Entonces, motivó a que el estudiante fuera más allá de sus creencias.
Logró propiciar la característica de inequiprobabilidades de los dos enfoques de la probabilidad. Entonces, como hubo dos aproximaciones, la frecuentista y la axiomática, pues los estudiantes se dieron cuenta que el fenómeno no era equiprobable desde los dos tipos de análisis. ¿Sí? Y pues obviamente la respuesta, que era la parte que nos interesaba, la parte más interesante es, claro, 7 es el puntaje que más fácil de salir, de mayor probabilidad. 7 tiene una probabilidad de 6,36 o si es mayor a cualquier puntaje en el lanzamiento de los dos dados. Pero si nosotros comparamos eso respecto a los puntajes que no le favorecen al jugador, pues el casino tiene mucho más probabilidad de ganar. Y ahí es donde está la parte interesante de este asunto. Recordemos que el trabajo de Godino y Batanero subyace de un problema social y es el problema de la apuesta en los casinos, que los españoles estaban perdiendo mucha plata de su quincena, de su salario, por apostar en el casino. Entonces, poder llevar eso que es un problema social, llevarlo al aula como un objeto de análisis, de reflexión, pues es algo muy importante y es decirles a los estudiantes, la matemática va mucho más allá de simplemente los conceptos, los números y es algo muy importante para tener en cuenta en la toma de decisiones. Y respecto al enfoque en el resultado aislado, pues los estudiantes se daban cuenta que cuando lanzaban el dado una sola vez, los dos dados, perdón, los lanzaban una sola vez, pues no podían predecir un puntaje. Que esta predicción de los puntajes tenía que ser consecuencia de un análisis de la variabilidad. Eh, Esto es algo, digamos, que se pudo capturar en la mayoría de los estudiantes y cuando uno presenta los resultados de su investigación lo que hace es generalizar respecto a la gran mayoría de estudiantes, pero obviamente esto no se dio con todos y no todos de la misma forma llegaron a las mismas conclusiones porque pues sus análisis, sus reflexiones estaban en una etapa distinta. Volvimos a hacer, digamos, teniendo como base este instrumento de Luis Serrano, que para las personas interesadas con mucho gusto lo compartiré, eh, hacer esta partición entre lo que es la respuesta y lo que es el argumento, pues nos dábamos cuenta que con relación a la respuesta no había unos cambios significativos si nosotros nos vamos a guiar por el porcentaje, ¿sí? Y en este diagrama de barras nosotros lo mostramos. Respecto a las respuestas como tal, puntaje tal, fenómeno tal, no encontramos una diferencia significativa. Las diferencias sí estuvieron en la parte argumentativa, ¿sí? Entonces, en los argumentos que los estudiantes presentaban al comienzo, un 70% de los estudiantes mostraban un sesgo de la representatividad y ese porcentaje bajó al 40% al final de nuestra intervención. Lo mismo respecto al enfoque en el resultado aislado, teníamos cerca de un 40% de estudiantes que mostraban en sus argumentos evidencia de este sesgo y este porcentaje bajó casi al 30% de los estudiantes. Respecto en los argumentos que tienen que ver con la equiprobabilidad, pues en el comienzo no teníamos un porcentaje muy grande de estudiantes que mostraban este sesgo. Sí hubo un incremento, pero no fue un incremento significativo respecto a los estudiantes que desde sus argumentos mostraban evidencia del sesgo de la equiprobabilidad. Y los resultados, pues obviamente nos llevan desde la investigación a acción. Esta es una metodología en espiral que nunca termina, que uno podría seguir explorando y haciendo nuevas intervenciones y volviendo a mirar cosas y volviendo a experimentar y concluir. Entonces, habían unas implicaciones para un próximo momento y las implicaciones tenían que ver justamente con lo que yo les decía. Uno no puede pretender que teniendo un grupo tan grande de estudiantes, en este caso nosotros hicimos una intervención con estudiantes también de grado séptimo en una institución diferente a la institución educativa Compartir Bochica. En esta oportunidad lo hicimos en un colegio distrital. Pues son estudiantes que tienen desarrollos diferentes, que tienen habilidades matemáticas distintas eh, y que obviamente no van a ser conscientes de sus descubrimientos de la misma manera. Y eso tiene que ver con la institucionalización del saber. La institucionalización del saber debe ser un momento relativo a los procesos de cada estudiante. Yo sé que eso es una cosa muy difícil, más cuando uno tiene que dar cuenta de todos los estudiantes,
pero si uno es consciente y uno es respetuoso de los diferentes desarrollos, es algo que se debería hacer. Si no lo hace uno, pues los estudiantes no verán significado en las acciones que realiza el profesor o otros compañeros. Uno tiene que respetar los procesos individuales y a pesar de que esto sea difícil, es algo a lo cual tenemos que apuntar de alguna forma. Respecto a las conclusiones de nuestro trabajo grande de investigación. Entonces, recuerden que nuestro objetivo era poder caracterizar la resolución de problemas para poder desarrollar el razonamiento probabilístico de los estudiantes. ¿Y cuáles eran esas condiciones necesarias para que eso se diera? Entonces, la propuesta debería permitir el abordaje de fenómenos aleatorios desde los dos enfoques. Entonces, no solamente en unas actividades ponerlos a lanzar, hacer simulación de repeticiones, o en otras actividades ponerlos a hacer el cálculo combinatorio, sino que en la misma situación problema propicie que el mismo estudiante piense y se vaya por uno de los dos enfoques y en algún momento, si él lo quiere hacer así, los pueda conciliar. Que haya una interacción permanente entre los estudiantes, el profesor y el entorno. Y ustedes dirán, pero eso se lo sabía desde el comienzo. Una cosa es tenerlo como referente y otra cosa es vivirlo como tal. En la primera intervención nosotros sabíamos que la resolución de problemas se lleva a cabo a partir de esa interacción. Pero nosotros como profesores no tenemos la experticia para poder desarrollar una interacción efectiva, hacer las preguntas orientadoras pertinentes para que los estudiantes reflexionaran acerca de lo que estaban haciendo. Y esta interacción permanente que yo estoy poniendo acá en esta diapositiva tiene que ver con eso, con cuáles son las preguntas que voy a hacer, con cómo voy a dialogar con el estudiante respecto a lo que se está haciendo. No simplemente ponerlos a hacer una actividad y después mirar eh, qué resultados salen y poder hacer retroalimentación, sino que esa orientación guiada se dé de una manera mucho más cercana. Y eso fue algo que se dio respecto a la última situación problema. En la última situación problema nosotros nos dimos a la tarea de aproximarnos, acercarnos a los diferentes grupos. Digo nosotros, digamos yo en esta intervención que fui el profesor titular, me acerqué a los diferentes grupos, pude dialogar con ellos, pude darme cuenta de los diferentes desarrollos y obviamente eso me llevó a poder tener unas intervenciones mucho más efectivas y unas preguntas mucho más pertinentes para los desarrollos que encontraba. Esto era que era lo que les decía como implicación, un respeto por los procesos individuales de apropiación del saber. El hecho de que los estudiantes trabajen en grupo hace que los estudiantes aborden un problema de manera diferente y uno tendría que ser respetuoso de esos diferentes desarrollos. Y la actividad debe generar competencias comunicativas y razonamiento matemático. ¿A qué me refiero con eso? Que los estudiantes tienen que argumentar por qué están pensando de la manera en que lo están haciendo. Cuando el estudiante se enfrenta permanentemente a esa exigencia de cuéntame por qué estás pensando esto, ¿sí? Yo como profesor de matemáticas o yo como profesor de biología, yo como profesor de lenguaje te estoy preguntando acerca de que por qué estás pensando lo que estás haciendo, pues el estudiante se va a ver obligado a decir, no creo que la cosa sea simplemente porque el número sea el número de la suerte, porque 7 sean los mares, tiene que haber algo detrás de eso y yo tengo que darme cuenta, tengo que obligarme a justificar por qué está pasando lo que está pasando y el tipo de actividades que yo proponga en el aula para esto, respecto al razonamiento probabilístico, que es nuestro objeto de investigación, pues tiene que motivar a que el estudiante se comunique y permanentemente reflexione acerca de lo que pasa. Esta fue la bibliografía, digamos, más importante. Este trabajo, pues ustedes cuando los que quieran estén interesados, pues yo les voy a suministrar todos los referentes bibliográficos. Digamos, estas fueron las 4 fuentes más importantes para llevar a cabo este trabajo. Digamos que para cerrar esta primera intervención y antes de responder sus preguntas, algo muy importante de este trabajo para nosotros, lo primero pues mencionarles, este fue un trabajo que recibió una mención de honor de la Fundación Francisca Radke como mejor trabajo a nivel de especialización en el año 2007.
Esta fue una experiencia que se llevó a cabo en el año 2006. em, y fue un trabajo muy enriquecedor para nosotros como investigadores. Por un lado, fue un trabajo por la misma metodología de investigación-acción que nos permitió formarnos como investigadores, eh, y por otro lado, poder tener un andamiaje mucho más sólido respecto a nosotros como profesores de matemáticas y en qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos implementar una serie de actividades o queremos desarrollar algún concepto en, en particular en nuestra aula de clase. Digamos que esos son los dos aprendizajes más importantes que nosotros tuvimos.